generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana el último programa grabado de vacaciones antes de regresar en vivo. Continuaremos con esta trilogía sobre las leyes de reforma, así es que hacemos la invitación a todos a que nos escuchen y que participen con nosotros como siempre, como cada jueves. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-1293, el 4421-921200 con la extensión 37120, y para WhatsApp lo pueden hacer al 4422-498788. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Háganos llegar sus comentarios. Una vez que regresemos en vivo, lo estaremos leyendo a detalle. Así es que usted que nos escucha y que está descansando en este periodo vacacional, seguimos aquí con transmisiones y reflexionando sobre la historia de México. Así es. En el primer programa hablamos en general del contexto en el cual se llevan a cabo los primeros años de vida del México independiente, ¿no? Todas las problemáticas, todas las dificultades, las luchas entre liberales y conservadores, los cuales también conllevaron a la pérdida de prácticamente la mitad de nuestro país, como esta figura de Santa Anna pues hizo también tanto daño, ¿no? Después de 11 veces presidente, también eso se oye mucho porque son 11, pero de esas gobernó meses en algunas ocasiones. Meses, muy poquito. De hecho, sumado históricamente el dato es, de esas 11 veces sumado no da ni 6 años. No da ni el periodo que debió de haber durado una presidencia, y cómo con el plan de Ayutla se logra sacar de la presidencia una vez por todas a ese dictador Santa Anna, y se viene una nueva etapa de liberalismo en nuestro país, en las cuales se instauran las leyes de reforma. Hablábamos que son 3 principalmente: la ley Juárez, la cual quita directamente la fuerza y la presencia política de los militares y los tribunales. Y la eclesiástica. El objetivo es todos los ciudadanos sean juzgados bajo el mismo derecho y que tengan el mismo posibilidad del derecho civil de defenderse. Así es. Luego está la ley Lerdo. Que en la ley Lerdo lo que busca es cambio de la propiedad, se adopta el sistema capitalista para impulsar la economía del país, y se le quita territorio a la Iglesia y a otras instituciones, no solamente a la Iglesia, con el objetivo de que el Estado la regule y que empiece a trabajarla, y que exista que haya la presencia de la propiedad privada, precisamente para pagar impuestos y para trabajarla directamente. Así es. Y finalmente la ley Lerdo. Y en esa ley Lerdo, la ley José María Iglesias. Iglesias. La ley José María Iglesias, esta que busca quitar todo las obligaciones parroquiales que tenían los ciudadanos de aquel entonces, donde el Estado empiece a adoptar y asumir su responsabilidad de tener control de la población, de tener el registro de nacimientos, el registro de panteones, el registro directamente del estatus de cada individuo, ya sea soltero, casado, o que si tiene o no tiene propiedad privada. Así es, y todo esto se va a ver traducido en lo que es la Constitución de 1857, ¿no? Esta etapa liberal empieza después del 54, no el 55, ya oficialmente ya está Santa Anna fuera del poder, entonces el 55, 56, 57 se hace la Constitución, la cual pues bueno, va a establecer precisamente todas estas condiciones y estos elementos de las leyes de reforma. Esta Constitución que reconoce a nuestro sistema como democrático y federal, ¿no? Cosa importante, se ¿no? retoma la idea de la República Federal del 24. La idea original del 24, estados libres y soberanos, ¿no? Hablar del federalismo como tal. Habla de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, también regresando al 24. Y aplicado también tanto a nivel federal, que la característica del federalismo es
división de poderes tanto a nivel federal como en cada estado. Cada estado va a tener su Congreso, su gobernante y su Constitución. Ajá, aunque también en esta Constitución se deja el bicameralismo, que es tener 2 cámaras, y se retoma solamente una cámara en ese momento. En el 57 se reconocen los derechos del hombre, no los derechos fundamentales del hombre en la Constitución. Y pues en general estos son los elementos más importantes de esta Constitución, con la cual pues buscaban darle legalidad a todos estos cambios que precisamente venían impulsando los liberales, no solamente desde el 55, estamos hablando desde que prácticamente se logró la independencia de nuestro país. Sí, hay una primera oleada en el 24 y después las matices que empieza a dar Valentín Gómez Farías. De hecho, vale la pena mencionar que una vez que se proclama aquella Constitución el 5 de febrero del 57, invitan honoríficamente a Valentín Gómez Farías, ya una persona de la tercera edad, directamente a que sea la persona que encabece y que queda para la fotografía firmando esta ley que él defendió y también es un ideólogo en las décadas anteriores. Espero que se consuma afortunadamente aquel 5 de febrero de 1857. Ahora la pregunta era, ok, ya tenemos una nueva Constitución liberal, republicana, y nos hemos sacudido o nos hemos intentado sacudir legalmente el poder de la Iglesia. Sí. La pregunta era, ¿y ahora qué tanta posibilidad hay para ejecutarla? Ajá. Para que empiece a ser vigente cada uno de los artículos. Ese era el siguiente argumento. ¿Y cuánta resistencia hay de la oposición? Y la oposición de ese entonces sabemos que son con claridad los conservadores. ¿Qué son los conservadores de aquel entonces? Pues tan así es, no querían los cambios en el país, no querían que se diera vuelta la hoja, sobre todo en esta estructura que pues permitía que la Iglesia siguiera pues, siendo la institución rectora de nuestro país en lugar del gobierno. Y entonces ellos dicen, a ver, esta Constitución la verdad es que no nos gusta para nada, no nos representa, perjudica nuestros intereses, y entonces se empiezan a organizar y ellos formulan lo que es el Plan de Tacubaya, precisamente el año en el cual se valida la Constitución. Ese mismo año, o sea, ni un año llevaba, ya en diciembre del 57, un general conservador llamado Félix Zuloaga, en algún restaurante de la calle Tacubaya, convoca a diferentes militares conservadores para que precisamente se sumen a este plan. Y el plan es echar para atrás las reformas del 57 y buscar la forma de retomar el poder una vez más con ideas monárquicas y bajo el sistema centralista, nada de república. O sea, una estructura totalmente que favorece a las antiguas estructuras de poder y la clase alta de aquel entonces, ¿no? Así es. ¿Quién estaba en el poder en ese entonces, en el 57? Estaba Ignacio Comonfort, del ya hemos hablado un poco, este personaje que nace en 1812 en Puebla, que se une al ejército a los 20 años luchando al lado de Antonio López de Santana contra el gobierno de Anastasio Bustamante, otro personaje interesante liberal. Va a estar en el Congreso en el 42, en el 46, en el 48, va a participar en la guerra contra Estados Unidos. Y él, pues bueno, va a participar en el plan de Ayutla, va a tener una actividad bastante interesante, él va a apoyar y promulgar las leyes de reforma, y después de que deje el poder, por la presión precisamente del plan de Tacubaya, se va a exiliar en Estados Unidos, va a regresar en el 63, ya una vez que está la invasión francesa. Él va a luchar en contra de los invasores franceses, pero va a ser derrotado y fusilado por los franceses en 1863. Sí, ahí vale la pena mencionar cómo muere este personaje en plenas batallas y todavía en esta pugna sobre el proyecto que se desea colocar, ya con una constitución vigente en el 63. Y Ignacio Comonfort, siendo presidente de la República. Aquí creo que hay una pregunta histórica que todavía yo en lo particular no he encontrado alguna fuente. Si alguien tiene el dato que nos lo puede compartir, es directamente Ignacio Comonfort se conoce que se suma por presiones de Zuloaga y de todo un grupo a lo que sería generando un autogolpe de Estado. Hay varias versiones que vale la pena mencionar. Hay una muy, muy irónica que se comenta que él en el espacio público era un liberal, pero en el espacio privado era un conservador
por presencia y presión directamente de su mamá, la señora Lupita. Es ahí donde unos historiadores argumentan que realmente eso fue la presión, la razón por la cual termina cediendo a que firmar este plan de Tacubaya y generando el golpe de Estado. Otra lectura que le podemos dar es, en ese entonces, ¿qué dice la ley? Una es, directamente él se mantiene en el poder y va a mantener una pugna con los conservadores, con los generales conservadores. Y eso le disminuiría poder a la presidencia. Y otra es, él suma directamente a este plan con el objetivo de que quien está en la Suprema Corte, en ese momento el presidente de la Suprema Corte, ante la ausencia del presidente del Ejecutivo, asume ese cargo. ¿Quién es el personaje que está en la Suprema Corte de ese entonces? Benito Juárez. Benito Juárez. Y aquí es donde viene la figura y viene las presidencias de Benito Juárez, donde se hace presidente no por elección, sino por asignación constitucional. Ante el autogolpe de Ignacio Comonfort, deja la presidencia y el presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, asume ese cargo. Así es, y bueno, una vez que él asume el cargo, en realidad va a durar muy poquito esa primera presidencia de Benito Juárez, la va a dejar en otro liberal. Y en general lo que van a seguir haciendo aquí los liberales, bueno, estamos siguiendo peleando con las pugnas contra los conservadores, pero la intención es establecer bien lo que eran las leyes de reforma. Incluso en el 59, una vez que ya están peleando contra los conservadores... Estamos en plena etapa de la que se llama las guerras de reforma, ya las que van de guerras de 1858 a 1861. Sí, ya en plena guerra de reformas, en el 59... Y que tenemos dos presidentes, perdón. Sí. O sea, hay dos presidentes, no es tanto que Benito Juárez haya precedido la presidencia. Él mantiene una resistencia republicana y tenemos... Sí, en la Palacio Nacional, directamente a Zuluaga, porque es el que se queda con la fuerza militar. Conservador. Y Benito Juárez, apoyado con Guillermo Prieto, empieza a moverse. Sí, de hecho, toma el poder hacia Guanajuato, no me acuerdo. Exactamente, sí, Guanajuato es el primer lugar donde realizan la ceremonia en la cual es colocado como presidente republicano. Y a partir de ahí empieza a moverse a diferentes puntos. Tengo entendido que sale por Acapulco, después baja por el Canal de Panamá y entra por Veracruz. Así es, entonces mientras están en las existencias de estos dos gobiernos, pues los liberales, a pesar de que están huyendo con la representación del gobierno federal, siguen impulsando su proyecto y en 1859 van a establecer lo que es la ley del registro civil, que es una continuación precisamente de la ley Iglesias, con las cuales ya se establece ahora sí oficialmente lo que era el registro civil. Y esto va a ser sumamente importante porque pues va a asumir ahora sí el rol que antes tenía la Iglesia, ¿no? Desde los nacimientos, desde los matrimonios, fallecimientos, bueno, la cantidad de... Sí, ante la idea de que la Iglesia sigue manteniendo un poder y sigue patrocinando a los conservadores, la República encabezada por Juárez se coloca el Juárez más liberal y más rudo, y lleva esta segunda etapa de leyes de reforma, la cual es totalmente ya quitarle fuerza y política a través de la presencia de la política social a la Iglesia a través de estas leyes del 1959. Sí, y se hace el registro unificado, ya no es solamente el registro del municipio tal o de la ciudad tal o del estado tal, sino que ya es ahora sí un registro unificado que de alguna forma permitió establecer los primeros censos a nivel nacional. Sí, es correcto. Y ahí vale la pena mencionar que durante este periodo de la guerra de reforma, cada grupo va a pedir ayuda. México no tiene dinero, tenemos dos presidentes, pero lo último que tenemos es dinero. Por lo tanto, si están en guerra cada uno de los grupos, necesitan dinero, necesitan cómo patrocinar esa respectiva guerra o resistencia. Y los primeros que van directamente a pedir ayuda son los conservadores, tocándole la puerta a España. Y con España dicen que van a retomar las relaciones diplomáticas y a través del Tratado Mon-Almonte reciben un patrocinio para que les sigan manteniendo su guerra y la resistencia para el proyecto conservador, monárquico, antirrepublicano. Y por el otro lado, también están los liberales, en este caso lo encabeza en ese entonces el secretario de Relaciones Exteriores, es
Melchor Ocampo. Y Melchor Ocampo habla directamente con el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para también pedirle un patrocinio, un préstamo, el reconocimiento de su resistencia y un préstamo para mantener la guerra. Y ese es el famosísimo tratado de McLean Ocampo. Y y creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis para comentar esa crítica que podemos hacerle a los conservadores de aquel entonces. Primero, Melchor Ocampo en su momento como exgobernador de Michoacán es uno de los pocos que se resiste y que se encabeza una lucha contra la intervención norteamericana. Y tristemente una situación ya de guerra interna, porque es una guerra civil la que está viviendo en la guerra de reforma, a quien ya México ha perdido la mitad de su territorio por esa intervención norteamericana. Y los liberales tristemente van y le tocan la puerta a Estados Unidos condicionando la posibilidad de perder toda la península, dándoles libertad de paso desde el Istmo de Tehuantepec, este tren que se está construyendo. Sí, y un tratado que incluso hasta hace poquito todavía pesaba. Exactamente, y tienen presencia directamente en los puertos para libertad de tránsito de mercancías desde Mazatlán, desde Tampico. En pocas palabras, se les entrega la poca logística que tiene México en aquel entonces a Estados Unidos. Afortunadamente, que también vale la pena mencionar, este tratado se firma, pero nunca se ratifica. Todos los tratados primero lo cabildean los secretarios de Gobernación, o en ese caso los de Relaciones Exteriores, y una vez que se llega al último detalle, llegan las figuras, las cámaras las discuten, también las aprueban, pero la última firma que debe de tener es la del presidente, del Ejecutivo. Es el último que dice, esto entra en vigor y ya es reconocido. Afortunadamente, ese tratado McLean Ocampo nunca se ratificó. Y eso llevó a que no se dieran esos permisos de libertad de tránsito a Estados Unidos. Pero sí es una crítica, creo que también vale la pena hacia los liberales de aquel entonces, que también hay que entender la situación en la cual están viviendo. No había para dónde moverse. Recursos, exactamente. ¿A dónde vas? ¿Vas a pedirle al Vaticano? Ibas a Francia, ibas a España, ibas a Inglaterra. Exactamente. O sea, ¿dónde te hacías? Sí, ¿no? entonces también por un lado se entiende esa situación. Por eso el famosísimo meme de repente de Benito Juárez con el sombrero del tío Sam, ¿no? Y que refiere a ese momento histórico. Así es. Bueno, cuando hablamos de la guerra de reformas, nos referimos a esta batalla entre conservadores y liberales. Oficialmente esta inició en el 58, el 8 de marzo, en una batalla en Celaya, donde pues bueno, se van a enfrentar conservadores y liberales. Esto se va a ver replicado en varios estados. No era una guerra civil, como ya comentamos, cada uno estaba buscando recursos de donde pudieran. Y finalmente va a terminar la guerra de reformas con la batalla de Capulalpan, en el Estado de México, correcto, el 22 de diciembre de 1860, aunque hasta 1861, el 11 de enero, van a entrar victoriosos los liberales después de, pues, o sea, no es nada más esa batalla de 3 años, no estamos hablando de los conflictos para aterrizar lo que eran las leyes de reforma, ¿no? Del 55 al 58, y nos podemos ir hasta atrás desde que era el debate para ver si México era una república o era una monarquía. Sí, y en esa última batalla de Calpulalpan del Estado de México, quien encabeza y hace la última resistencia es el general Mariano Escobedo, y que es muy importante considerarlo porque es uno de los generales de suma importancia durante estas guerras de reforma, y en el sur ya está también teniendo presencia y una lucha importante un general oaxaqueño de nombre Don José Porfirio Díaz, Morfi. Y que va a ir creciendo su figura más adelante, ya lo veremos directamente con la intervención francesa, ¿no? Y el imperio de Maximiliano. Ahora, cuando hablamos de que se acaba la guerra de reforma, podría parecer que, bueno, los liberales han logrado por fin derrotar a estos bastiones conservadores, ¿no? Que habían defendido pues estos poderes excesivos por parte de la Iglesia, ¿no? En contra de el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando parece que ya por fin se va a poder instaurar la Constitución de 1857?
viene lo que es la segunda intervención francesa. Bajo el pretexto de que México declara directamente de Benito Juárez y en voz de Melchor Ocampo como su secretario de Relaciones Exteriores, ¿saben qué? No tengo, sé que les debo, pero no tengo dinero. No les puedo pagar en este momento la deuda externa que tengo hacia España, hacia Inglaterra y hacia Francia. Y mandan a un representante, Manuel de cada Doblado. Uno, ¿no? También estos países los liberales mandan a Manuel Doblado y cada uno de esas repúblicas, o en ese caso naciones, por el caso de Inglaterra particularmente, mandan también a su representante. Llegan las embarcaciones al puerto de Veracruz. Se les llama la Triple Alianza. Están a punto de intervenir. Tres potencias, las principales potencias de la Revolución Industrial. En la costa de Veracruz. En la costa de Veracruz, a punto de entrar. Hace una negociación Doblado y finalmente España cede, se retira, Inglaterra cede y se retira. Las condiciones de pagar a posteriori, no dejar de pagar, sino pagar a posteriori. Pero dice Francia, no, yo me quedo. Es un buen momento desde la figura de Napoleón III en el cual se puede invadir México con el objetivo principal de ponerle un dique a Estados Unidos, evitar que Estados Unidos siga creciendo. Porque en menos de 100 años, Estados Unidos ha logrado expandirse de costa a costa y ahora va hacia el norte, después compra Alaska y ahora quiere ir hacia el sur. Entonces Francia está preocupado como un líder de la revolución industrial y política y militar, aquel entonces era una figura importante de este crecimiento norteamericano. Por lo tanto, vamos a invadir, ¿no? Así es, y los que estaban por perder todo absolutamente, que eran los conservadores, ven ahí una bocanada de aire y permiten, incluso reciben a los franceses en varias de las ciudades, ¿no? También conocemos la contraparte de esa historia, como es la batalla del 5 de mayo. 5 de mayo. ¿No? Donde los mexicanos precisamente... Una expresión de resistencia. De resistencia ante uno de los ejércitos más reconocidos a nivel internacional. Sí, más fuertes. ¿No? Que también le dan una patada de humildad. Se tienen que, ¿cómo se dice? Replegar hacia Veracruz. Sin embargo, se les va a dejar un año vivir en Veracruz. Se van a fortalecer, van a conocer más las tierras, incluso los conservadores ahí también van a tomar un papel muy importante para que conozcan el territorio, para que conozcan la realidad nacional y pues bueno, la geografía como tal. Va a haber todo una etapa muy interesante en la cual se da esta intervención, llega Maximiliano de Habsburgo ya en el 64. Y nuevamente Benito Juárez va a tener que tomar el gobierno federal y su gobierno itinerante. Y traerlo por los diferentes estados del por segunda vez tiene que dejar Palacio Nacional, agarra su carretita y empieza a recorrer San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, llegando hasta El Paso, Texas y después a Ciudad Juárez. Ya está a punto de dejar la República cuando hay algunas expresiones de resistencia. Afortunadamente, Napoleón tiene que retirarse. Tiene que retirarse porque tiene allá en Imperio Austrohúngaro una presencia en la cual puede perder territorio y necesita militares. Y le quita el patrocinio a Maximiliano. Y a la vez los conservadores se dan cuenta que Maximiliano es más liberal que conservador, y mantiene las leyes de reforma y hace muchos le pasa algo parecido que al primer monarca, de hecho, que Agustín de Iturbide, ¿no? Que es repudiado por liberales y por conservadores. Totalmente. Maximiliano le pasa algo parecido nuevamente, ¿no? Repudiado por los liberales por no ser un presidente electo, por ser un extranjero. Y los conservadores, en este caso no es por ser puro, acá la cuestión es que sí es puro, pero es un liberal. Totalmente, y tan liberal que deja algunas de las políticas que después se van a convertir en... una de ellas, por ejemplo, manda a colocar la primera estatua de uno de los líderes de independencia, como es Morelos. Se quita la deuda de todos los que deban más de 10 pesos. Hace el primer registro poblacional. Es más, coloca una agenda preocupado por los indígenas de aquel entonces.
Entonces hay cosas interesantes y en su momento invita mismo Benito Juárez para que se sume a su presidencia. ¿Cuál Benito Juárez? Claro que no acepta. Rechaza completamente. Y esto lleva a que la resistencia y el triunfo de los generales republicanos, Mariano Escobedo, Corona, Altamirano, que es un super personaje, y el mismo Porfirio Díaz, lleven al triunfo de finalmente retomar la República y que suceda aquí en Querétaro, aquí en el Templo de la Cruz, donde es detenido hasta Maximiliano. 1867. 10 años después de haber proclamado las leyes de reforma, se acaba con esta resistencia interna que hay, intervención. Así es. Bueno, pues se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Queremos agradecer como cada jueves su presencia, invitar para que nos vean y nos escuchen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.